Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me han dado de poder presentar este tema a todos ustedes. Encantada de compartir con tantos colegas y compañeros, maestros además. En esta mañana se me puso una tarea muy difícil porque es hablar de obesidad, un tema que es tan prevalente, y tener 20 minutos para hablar de un tema tan amplio realmente es un poco cuesta arriba. Por ello, creo que enfocarme en la parte de los procedimientos que son más frecuentes y de los que tenemos mayor estadística y resultados va a ser el objetivo de esta conferencia. Tengo mariposita en el estómago, yo no sé si los neurogastros dirán que es porque mi esposo está por ahí o porque estoy nerviosa por la conferencia, pero ambas yo creo que son probabilidades. Entonces, dentro de las opciones que tenemos, ¿quién me ayuda con la presentación? Bueno, dentro de las opciones terapéuticas que existen para la obesidad, existe un rol importantísimo en lo que es el papel del gastroenterólogo. La obesidad, como todos sabemos, realmente es una enfermedad multifactorial que viene dada porque hay un aumento en la obesidad o en la adiposidad en los pacientes. Es la real pandemia con un manejo multidisciplinario y se define en muchas ocasiones como un exceso de tejido adiposo, pero sabemos que la obesidad no es solamente la adiposidad que pueda tener un paciente o el índice de masa corporal, sabemos que va a estar mediado también por la circunferencia abdominal de los pacientes, porque en la distribución de esa grasa va a influir muchísimo en lo que son las comorbilidades que va a presentar a lo largo del tiempo. Si nos ponemos a buscar estudios que hablan de la obesidad, vamos a ver que la frecuencia de esta pandemia cada vez es mayor, no solamente en pacientes adultos, sino también en aquellos adolescentes, y sobre todo ver y tener pendiente que los niños también están yendo en esta pandemia. Entonces, actualmente sabemos que no solamente es una alteración que afecta quizás la forma o de forma estética a los pacientes, sino también que influye muchísimo en las patologías que van a presentar a lo largo del tiempo, sobre todo aquellas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neuromusculares y demás. Si vemos este mapa de los pacientes que tienen trastorno nutricional por exceso, sobrepeso u obesidad, vemos que realmente es algo preocupante. Si vemos todas las líneas o todo lo que se encuentra en rojo en el mapa, estando nosotros ahí, realmente son aquellas regiones donde los pacientes que presentan un índice de masa corporal están por encima de un 60%, mayor a 25%. Eso llama bastante la atención porque realmente es algo que hay que mirarlo, buscarle solución y tratar de que realmente se tomen las medidas preventivas para que esto siga creciendo. No nos quedamos atrás, como les digo, porque en la República Dominicana tenemos una tasa importantísima de obesidad. La última encuesta que se realizó en el 2022, que fue Endesa, se vio que había un 33.6% de adultos obesos y había alrededor de 35.7% de pacientes en sobrepeso, dando esto una alarmante cifra de casi un 70% de pacientes que tienen un trastorno por exceso nutricional o sobrepeso u obesidad. Y esas son estadísticas que van creciendo cada día, desde la niñez, la adolescencia y llegando a la vida adulta. Por eso es que cada vez vemos pacientes más jóvenes con más trastornos metabólicos. Esas son cifras del 2022, 1 de cada 8 personas estaban obesas, duplicando lo que se veía hacia el 1990. De eso vemos una cantidad impresionante de niños, adolescentes, y miren, si se fijan, los pacientes o los menores de 5 años, 37 millones de niños tenían sobrepeso. Eso es una estadística alarmante, y vemos que los niños no son personas que quizás tengan la disposición de tener una alimentación. Somos nosotros quienes llevamos esa alimentación a esos niños y somos nosotros los que estamos llamados a cambiar eso. Complicaciones de la obesidad están en todos los lugares, desde complicaciones cardiovasculares, metabólicas, neuromusculares, complicaciones obviamente gastrointestinales, y cada una de estas están en aumento por el mismo problema que no enfrentamos, que es la prevención de la obesidad.
El gastroenterólogo está más que llamado a trabajar en esta pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos implicados tanto en la génesis de la obesidad, porque es un trastorno que viene por la ingesta, por la alimentación, y obviamente aunado a factores importantes como es el sedentarismo, que ya los pacientes entienden que caminar es ejercicio. Eso es una cosa increíble. Usted le pregunta, ¿usted está haciendo ejercicio? Yo sí, doctora, yo empecé a caminar. Nacimos con 2 piernas. Yo pensaba que caminar era parte de nuestra vida, pero realmente la gente entiende que cuando está caminando ya está haciendo ejercicio. El paciente debe caminar y debe incentivarse a que siga caminando, pero definitivamente hacer ejercicio de moderada a elevada intensidad es lo que va a hacer cambios importantes en la vida de los pacientes y realmente a prevenir las enfermedades asociadas con la obesidad. Es un problema de salud que empeora cada día. Las terapias establecidas hasta este momento no son suficientes para enfrentar a la pandemia que estamos atravesando. Es necesario y es fundamental que un equipo multidisciplinario se una para el tratamiento de la obesidad y en las últimas 4 décadas los gastroenterólogos tenemos un papel preponderante porque se han desarrollado cada día técnicas endoscópicas novedosas que van a ayudar al manejo de la obesidad. Un espectro existen de opciones muy amplias y que siempre van a tener un pilar fundamental que van a ser los cambios en el estilo de vida. Ese es el pilar de todas las terapias para tratar los trastornos de sobrepeso y obesidad. Además de esto, cuando ya esas terapias están quizás, el paciente está un poquito más allá o se necesita ayudarse con alguna otra, pues tenemos los fármacos, que también están de las terapias que nosotros estamos viendo desarrollándose cada día para el tratamiento de la obesidad. Queda el gol estándar en la obesidad, que es la cirugía bariátrica, pero existe un número limitado de pacientes que van a calificar o que van a poder acceder a esta terapia. Y existe entonces un gap, un nicho de pacientes que no tienen una indicación quizás o que no tienen el acceso a ninguna de esas terapias o que han intentado con la primera pero que no pueden llegar a la última. Y son los pacientes que se van a beneficiar de las terapias endoscópicas. ¿Qué tipo de procedimientos tenemos hasta este momento? Vamos a tener los procedimientos que son restrictivos, que son aquellos que van a limitar la capacidad de ingesta, van a disminuir el apetito y aumentando la saciedad. Y aquellos procedimientos malabsortivos, donde van a haber una regulación en el metabolismo, absorción calórica disminuida con también disminución del apetito. Estos son los procedimientos que hasta ahora la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva y también la Sociedad Americana han aprobado, aunque existen otros que se han venido desarrollando con el tiempo. ¿Qué podemos ofrecer a los pacientes? Y estas son las terapias que actualmente más se están realizando, por eso son las que nos vamos a enfocar. Está el balón intragástrico, las técnicas de remodelado gástrico y aquellos pacientes que se han sometido ya a cirugía bariátrica y están ganando peso pueden hacerse una técnica de remodelado gástrico y los de bypass, pues ya entonces someterse a las técnicas TOR o Rose y otros procedimientos que vamos a mencionar. El balón intragástrico ya es una técnica que es la más utilizada por ser un procedimiento de una técnica que es relativamente fácil. El problema con los balones vienen siendo quizás la tasa de complicaciones o efectos adversos asociados, pero que realmente la mayoría son manejados con medicamentos. Existen contraindicaciones que son bien conocidas, que son aquellos pacientes que presentan coagulopatías, que tienen cirugía gástrica previa, con hernias hiatales mayor a 5 centímetros, pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, el uso o abuso de drogas o alcohol, enfermedad hepática severa, o sea, aquellos pacientes cirróticos. Contraindicaciones relativas van a ser ya alteraciones asociadas con esofagitis, hernia hiatal un poco menores a los que hablamos, pero esas contraindicaciones relativas son evaluadas de forma individual por cada médico y con su paciente, sabiendo cómo puede manejarse, si es necesario o no hacer el procedimiento en ellos. Riesgo-beneficio. De los efectos adversos comunes que tenemos con los balones, pues los que vemos más frecuentes van a ser reflujo, náuseas, dolor abdominal, vómitos, casi todos que se puedan manejar y usualmente son transitorios 3 a 5 días. Existe un 10% de los pacientes que no toleran la terapia de balón intragástrico y van a necesitar que sean retirados antes de lograr el objetivo. Y dentro de las complicaciones menos comunes tenemos las úlceras, los sangrados, lesiones esofágicas, perforación y obstrucción. Hay varias
varios endpoints en el uso de balones intragástricos, y dentro de esto no es solamente mejorar el índice de masa corporal, sino también ver cómo podemos mejorar las comorbilidades asociadas con la obesidad. Y se ha demostrado que cuando se pierde peso, el uso de balón intragástrico, alrededor de un 5 a un 10% del peso corporal, los pacientes mejoran sus índices glicémicos, triglicéridos, hipertensión, y por ello es una terapia válida en pacientes que está indicado este balón en pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 27 kilogramos por metro cuadrado si tienen una comorbilidad asociada, o en aquellos que tengan un índice de masa corporal de 30 a 34.9. Esa es la indicación principal. También van a tener acceso a aquellos pacientes que no puedan elegir la cirugía bariátrica o como puente para la misma, o sea que son terapias válidas en ellos. ¿Qué hay de nuevo con los balones? Pues se han demostrado que si empezamos, como ya tenemos tantos fármacos nuevos, gracias a Dios, y además de eso terapias endoscópicas nuevas, ¿por qué no mezclarlas? ¿Por qué no podemos incluir una con otra y potenciar entonces los efectos de esa terapia? Pues se ha demostrado en los últimos estudios que al unir una terapia medicamentosa como los agonistas de los GLP-1 con el balón intragástrico se consigue aumentar o potenciar esa pérdida de peso. De lo que se supone que dentro de los estudios grandes que se han hecho, que la pérdida de peso con un balón intragástrico puede ir de un 10 a un 14%, si añadimos los medicamentos para la pérdida de peso, podemos aumentar esa pérdida de peso hacia un 19%, siendo realmente un impacto importante esa coadyuvancia. Otros procedimientos que vamos a mencionar son los procedimientos de remodelado gástrico. Dentro de estos dos son procedimientos muy similares, pero con equipos distintos. Ambos tienen la misma finalidad, que es disminuir el volumen o la capacidad gástrica. Va a estar el método de la gastroplastia endoscópica en manga, que es por Apolo, y también la cirugía endoluminal primaria para la obesidad, que es el método Pose. Stomach. The doctor uses the suturing device along the large curve of your stomach. Para mencionar un poquito o para ver un poquito la diferencia de uno y el otro. Stomach. The doctor en este que es el método Apolo, si me le pueden quitar el audio, por favor. Vemos cómo lo que se hace en este método es tratar de unir las paredes gástricas para disminuir entonces el lumen, simulando lo que es una manga gástrica. Lo que se realiza básicamente son suturas de aproximación entre la parte anterior y la parte posterior del estómago y una sutura media. Se van uniendo entonces esos puntos tratando de disminuir el lumen o la capacidad gástrica, y luego de que se hace eso en toda esa parte de la anatomía, desde la parte del antro hacia atrás, respetando casi siempre el fondo, entonces lo que se hace son suturas únicas para entonces unir mejor esos puntos y así tratar de tener eficacia con el método, obteniendo una reducción de la capacidad gástrica de un 70 a un 80%. En el método Pose, que es un dispositivo diferente, pero con una finalidad similar, se hacen pliegues en el estómago con este dispositivo, tratando entonces también de limitar entonces la capacidad gástrica. Lo que hace este dispositivo es igual tomar la parte de la mucosa gástrica y todas sus paredes, dar suturas, y con eso entonces tratar de disminuir esa capacidad, entonces así con ello la pérdida de peso por un método restrictivo. Ahí se ve cómo se ala el tejido, se pasa entonces la sutura y se crean los pliegues. Ese método realmente no es el más utilizado aquí porque el anterior es el que más acceso hemos tenido. Así quedan los pliegues y así se limita un poco la capacidad. Estas técnicas de remodelado gástrico tienen muchísimas ventajas. Lo primero es que es mínimamente invasivo. Son terapias que no requieren incisiones y son terapias ambulatorias. Se realiza por un gastroenterólogo entrenado o un cirujano también especializado. Está indicado en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 27 a 29, que tengan comorbilidades asociadas, o aquellos que tengan mayor a 30 como principal indicación. Se puede obtener una pérdida de peso de un 15 a un 20% del peso total corporal y hasta un 60% del exceso de peso. Existen estudios de seguimiento de estos métodos hasta 5 años, donde se demuestra que la pérdida de peso es continua, o sea que son métodos importantes a utilizar.
Y lo más importante de este método es que tiene efectos adversos que son realmente muy pocos, de un 1 a un 3%, siendo principalmente el dolor y las náuseas lo que más suelen presentar. ¿Qué vamos a lograr con esta pérdida de peso? Pues vamos a disminuir el riesgo cardiovascular, va a haber una disminución importante de la hemoglobina glicosilada en alrededor de un 1%, mejora de los niveles tensionales de un 8 a 10 milímetros de mercurio, mejora de la hipertrigliceridemia, disminución en las enzimas hepáticas, resolución del MASLD, por ello es una de las terapias utilizadas en los pacientes que tienen este trastorno, igual en la apnea obstructiva de sueño. Esta tabla me pareció súper interesante porque si se fijan hay una comparación de los métodos que estamos utilizando, lo que estamos mencionando. En la primera columna vemos donde se ve cómo la dieta con el ejercicio de moderada a alta intensidad tiene una pérdida de peso al año de un 14%, la cirugía manga gástrica un 30%, el balón de un 8 a un 12%. Esas son estadísticas de series grandes, pero obviamente cada cual sabe que hay una proporción un poco mayor. Y en los procedimientos de remodelado gástrico de un 17 a un 20%. Pero si se fijan en los eventos adversos, que es la parte de abajo, los procedimientos de remodelado gástrico tienen unos efectos adversos mínimos, por ello son de las terapias actualmente más utilizadas. Lo que tenemos también es la limitación con los costos de ese tipo de procedimientos, porque realmente son costosos para nuestra población. Pero hay que siempre tratar de ver qué es más costoso, si las complicaciones asociadas a largo plazo con la obesidad o el tratamiento que vamos a realizar. Ya en los pacientes, esos métodos anteriores también lo podemos hacer en pacientes que han tenido manga gástrica y han empezado a ganar peso. Se puede otra vez hacer reducción de ese lumen gástrico para conseguir pérdida exponencial de ese peso. Pero ya en los pacientes que tienen, en el caso de bypass, también podemos darle una solución endoscópica si están haciendo reganancia de peso. Y para eso son estos métodos. En ello lo que conseguimos es una reducción del pouch en el paciente que se ha dilatado, consiguiendo pérdida de peso de un 6 a un 12% del peso total. Se puede repetir las veces que sea necesario y igual los efectos adversos son muy pocos. Reduces nutrient absorption. However, weight gain can reoccur. En este caso, si me pueden quitar el audio, por favor. Se ve cómo se dilata también el pouch, la abertura en el paciente con bypass. Ahí vemos cómo entonces se hacen suturas de aproximación disminuyendo la luz de esa abertura. Eso consigue que el paciente vuelva a perder peso, y eso se va a hacer realmente en un procedimiento totalmente ambulatorio, con mínimas complicaciones. Dentro de lo que más se destaca quizás es la estenosis, que se suele resolver con una dilatación con un pequeño balón. Igual que estamos viendo, además, que podemos añadir terapias, que si tenemos esos procesos de remodelado gástrico y le añadimos a medicamentos que se han visto que funcionan en la pérdida de peso, pues vamos a potenciar esa pérdida de peso. Y si esa pérdida de peso era de alrededor de un 20-25%, con el uso de inhibidores CLP1, agonistas CLP1, vamos a conseguir que la pérdida de peso, que era un 25%, va a ser totalmente similar a los pacientes bariátricos de un 29 a un 30%. O sea que puede en ese caso ser bastante interesante. Esos son varios estudios donde se afirma esa certeza o eso que acabo de decirles. Es importante ver cómo en las primeras dos columnas son los pacientes que eran sometidos a procedimientos endoscópicos bariátricos. En la parte azul se ve cómo son los procedimientos bariátricos solos, y cuando se añade entonces los agonistas CLP1, entonces aumenta de una manera bastante efectiva lo que es la pérdida de peso. Y esos son seguimientos a 6 meses, pero los seguimientos que se hicieron al año incluso era un poco mayor. Son recomendaciones de la Sociedad de Endoscopia americana y europea, donde están las recomendaciones para todos los dispositivos que hemos mencionado, que son los que están aprobados actualmente. Y básicamente las recomendaciones en cuanto a la medicación, en el caso del balón gástrico, para las náuseas y los vómitos que se han visto que es necesario medicar sobre todo los primeros días, el uso de inhibidor de bomba de protones en el caso del balón, por lo menos durante tenga el balón colocado, y en el caso de los procedimientos de remodelado gástrico, por lo menos 3 meses. Otras terapéuticas que se utilizan, que quizás no son de las que tenemos disponibles, pero que se ha demostrado eficacia, está la parte del botox gástrico, donde si vemos en esta columna de verde clarito,
Los pacientes que tenían o que se hacían inyecciones de botox gástrico en diferentes puntos del estómago, sobre todo antro y en la parte proximal, entonces veíamos que tenían una pérdida de peso aumentada a lo que era la dieta solamente. Alrededor de 9 kilogramos de peso lograron perder esos pacientes en 32 semanas. Este es otro de los procedimientos que existen, que también están aprobados, que es el shuttle transpilórico, que tiene indicaciones en pacientes con obesidad y está indicado en pacientes que van a necesitar perder peso con una efectividad de una pérdida total de peso de 9.5%. Igual es un dispositivo endoscópico que se coloca con un sobretubo donde se inserta en la parte del estómago y lo que logra es hacer básicamente una obstrucción temporal del antro. Realmente tiene pocos efectos adversos y él se retira de la misma manera. Ahí se va y se va hacia la parte del antro donde va a obstruir de forma temporal, se mueve con los alimentos y lo que provoca es retraso en el vaciamiento gástrico. Realmente es algo bastante novedoso y que ha demostrado en los estudios hasta ahora efectividad. Siguen estudios a partir de ahí para ver entonces qué tanto. El dispositivo de aspiración gástrica realmente es un dispositivo controversial, ¿verdad? Porque si lo ven, es un dispositivo donde se coloca un dispositivo en el estómago con un estoma, que donde el paciente activamente tiene que aspirar el contenido cada vez que come. Realmente lo llaman la bulimia inducida, es un poco controversial, pero realmente ha demostrado efectividad con una pérdida del 10% del peso corporal al año. Hay que ver, realmente hay que tener en cuenta muchas cosas en este caso. Está también el recubrimiento de la superficie de la mucosa duodenal, más que nada, no es que logra tampoco una pérdida de peso tan sustancial, pero sí ha demostrado tener buena eficacia en lo que es el tratamiento del hígado graso y en los pacientes diabéticos. Esta es ya un endobarrier, que es una cobertura que se va a colocar en la parte del duodeno y el yeyuno proximal, y esto es lo que básicamente hace como más o menos un método malabsortivo. Se ha utilizado poco porque realmente tiene efectos adversos bastante importantes. Se dice que donde el endobarrier, la parte de donde se adhiere a la mucosa, realmente al retirarlo provoca sangrado y perforación en una proporción importante, por lo que están viendo si mejoran la técnica. Eso es lo mismo, pero que esta viene desde la parte del esófago, donde se hace básicamente un bypass, pero por un metálico, de silicona. Esa parte, lo más que se ha demostrado en ese caso es que provoca disfagia o dinofagia como efectos adversos importantes que se van a eliminar al momento de retirarlo. Pero muchos pacientes no lo toleran. Y en último caso, pues ya vemos que es el sistema de anastomosis magnética sin incisiones. Eso también está en estudio, donde se hacen con tanto un enteroscopio con un colonoscopio, donde se unen los magnetos por fluoroscopía, aunque los estudios hasta ahora se han hecho guiados por la paroscopía, tratando de buscar que sea una anastomosis y también por un método malabsortivo lograr la pérdida de peso. En conclusión, tenemos muchas técnicas que nos van a ayudar a la pérdida de peso en los pacientes. Es muy importante saber que realmente necesitan compromiso por parte del paciente y que estas técnicas están dadas para ayudar a que los pacientes vayan a tener una mejor calidad de vida, pero no hay mejor forma de ayudar al paciente que prevenir. Y desde el primer momento, lo primero que tenemos que hablarle siempre va a ser de alimentación y ejercicio. Si el paciente no está comprometido con los cambios en sus hábitos, realmente no va a tener resultado a largo plazo con ninguna técnica. Muchas gracias.